Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy para fabulear? Para darnos la oportunidad de seguir entramando cuentos, relatos, historias, con esta capacidad que nos fue dada de reconocernos a nosotros mismos y de encontrarnos en las alegorías que nos ha regalado la producción humana a través de tantas obras que no nos hablan solamente de un cuento, de un relato, de una poesía. También hay un subtexto, hay una manera entramada detrás que nos permite recorrernos a nosotros mismos. Ahora estoy re contenta porque tengo un mate nuevo, miren, con forma de bombo. Es un mate de Añatuya, uno de los lugares más encantadores de Santiago del Estero, una provincia lindera aquí en el centro del país. Y este me lo trajo Perlita. Así que gracias, Perla. Vamos a resonar con estos bombos legüeros. Gracias. Y también estoy contenta porque empezamos hoy una nueva saga, usando el término Harry Pottiano, una nueva saga, un Star Wars, un Star Trek nuevo, ahora a través de nuestros hermanos minerales. Vamos a trabajar con las rocas, con las piedras, con los cristales. Y cuando trabajaba esta posibilidad, tuve así un momento de indecisión, porque anda la gata por acá, por eso se mueve todo, ya camina por arriba del teclado. Recuerdo que hace muchos años atrás, nuestros grandes maestros, porque fueron maestros de muchos, Carlos y Lili Menegasso, nos enseñaban a recorrernos y empezaban por la geoda. Y yo cuando me di cuenta de esto, de que inicié el recorrido exactamente por detrás, con los anivienes, con los vegetales y ahora con las piedras, tenía necesidad de decir, bueno, estaré cerrando el círculo. Tal vez hubiéramos debido comenzar con las geodas, pero bueno, así fue. Y ahora sí, vamos a empezar este recorrido fantástico, un mundo maravilloso que nos trae alegorías de todo tipo. Como siempre decimos, vamos a seleccionar algunas porque no podemos con todas. Entonces vamos a ir tomando aquellas que van resonando como el bombo legüero en nosotros para ayudarnos. Porque la verdad que nosotros somos los menos agraciados dentro de este conglomerado de pasajeros del viaje de la madre, de la nave madre tierra. Me gusta decir así, nave madre tierra. Somos los menos agraciados porque somos los que estamos más alejados, por lo menos los occidentales y los primos hermanos de los occidentales, menos unidos a las cuestiones de la naturaleza. Entonces todo se nos hace más complejo, más difícil. Bueno, vamos con las geodas. ¿Qué es una geoda? Ahora voy a empezar a aclarar. Estas no son clases de de expertices con respecto a los minerales. Nada que ver. No somos geólogos, geofísicos, nada de eso. Apenas vamos a poner la información a la mano de todos para que los relatos, los poemas cobren un valor alegórico. También me costó bastante encontrar fábulas, por eso no estoy usando el término de las fábulas, porque hay poca, por lo menos yo no las encuentro, así que si alguno la tiene, pásela. Fábulas vinculadas, sí hay mucho en los mitos, vinculados a las rocas. Encontré mucho en los mitos nórdicos, aparte de los mitos griegos que ya conocemos, pero quería ir un poquito por otro lado y bueno, se dio así. Así que vamos, una geoda es una cavidad
rocosas. Nosotros estamos acostumbrados a verlas en general, no las percibimos porque no desconocemos, pero en las grandes rocas, como esto está normalmente cerrado, es esa burbuja que se produjo en determinado momento de su formación, ¿sí? Y que tiene estructuras internas producto de la humedad y el paso del tiempo, que conocemos como estalactitas, estalagmitas, y en esa cavidad se producen los cristales de tal manera que muchas dan origen, cuando se las encuentra, a lo que conocemos como piedras preciosas, ¿sí? Pero la geoda en sí es ese hueco. A mí la alegoría que me traía mucho está vinculada a 3 palabras que vamos a desarrollar durante estos encuentros, que es la idea del vacío, la idea de la oquedad y del hueco en sí, de lo hueco. Pero esta cuestión de la oquedad, de lo que se produce en el interior, de la piedra preciosa dentro de esa oscuridad, con todo el tiempo del mundo para desarrollar los mejores cristales. Por ahí, por algo de eso es por donde vamos a ir, ¿sí? Muchas de estas geodas dan origen a una de las formaciones de las cuales hay más cantidad, porque hay distintos tipos de geodas. Tendríamos que decir, están las de calcita, las rocas sedimentarias, pero ya dijimos que este no es un encuentro donde vamos a hablar de geología, ¿sí? Decía que encontramos muchas que dan origen a lo que conocemos como el cuarzo, que bueno, que es uno de los que están más presentes en las formaciones montañosas, ¿no? Y en esta zona ni les cuento, porque nosotros aquí caminamos encima de un gran cuarzo, que es lo que le da el carácter que tiene a toda esta zona, ¿no? Y vamos caminando y vamos pateando cuarzos, por decirlo así. Entonces, la geoda, ese espacio cavernoso, podríamos decir una pequeña caverna, chiquititas, algunas bastante grandes, porque los que hemos tenido oportunidad de verlas son importantes. No, ahora no puedo. No puedo. Bueno, ella sigue. Ella es una piedra preciosa. Estaba pensando que si tengo que armar un equipo de producción, ella, por supuesto, está dentro de los primeros, ¿no? Porque siempre va marcando por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Bueno, ágatas, la cristalización acuosa, también se dan algunas, el encuentro de algunas geodas que al abrirlas todavía contienen agua. Y bueno, y hay algunas que son muy pequeñitas, que son como pequeñas burbujas, ¿sí? Y nada, me parece que con esto hicimos un gran pantallazo, ¿sí? Acerca de por dónde vamos a ir caminando, y qué hay cuando vamos encontrando estas formaciones. Y en el término de los mitos con respecto a las piedras, las rocas y más, que vamos a ir desplegando, este es el primer encuentro, así que vamos a ir desplegando estos mitos, me interesó contraponer de alguna manera uno que hemos visto mucho a través de las películas, de los libros como los de Tolkien, ¿sí? Que es el troll, y que en esta época también tiene otra acepción la palabra, ¿sí? Este hombre de piedra, este gigante de roca, ¿sí? Una figura mitológica surgida en una zona, en la mitología escandinava, noruega, vamos a decir en los mitos nórdicos, aparece con el nombre de Jotun. Hay una gran pelea entre los gigantes y estos seres que también son gigantes, ¿sí? Los gigantes nórdicos, y en esa gran disputa que tienen, estos
esta raza, que es una raza sobrehumana, ¿sí? Que está siempre opuesta a los primos hermanos que tienen, que son los dioses, y aunque ellos se mezclaban y tenían hijos unos con otros y demás, pero da origen a un personaje, por decirlo así, que es muy utilizado en la literatura fantástica, y bueno, como dijimos, Tolkien en sus maravillosas obras los utiliza, es uno de los primeros que los utiliza, que es lo que conocemos como los hombres de piedra o los gigantes de piedra, o les decía el troll. Estoy medio dispersa porque tengo 2 perritos nuevos. ¿Se acuerdan que les conté que me siguieron, me acompañaron? Y bueno, ahora viven acá y están durmiendo, y yo no quiero hacer mucho ruido porque cuando se despiertan ya no podemos charlar. Así que bueno, vamos a tener paciencia. ¿Sí? Si los escuchan, son bebés, son pequeños, ¿sí? Y son difíciles también, y caprichosos, pero son muy bellos. Así que los nuevos compañeros en el equipo de producción está la gata y los 2 perritos, y algunos más. Bueno, la oquedad. Le vamos a oponer a la oquedad un poema maravilloso, a la oquedad, porque hay oquedades como la de los trolls adentro de sus cavernas, la de las geodas, pero también hay otras como la que nos regala este hermoso poema de Pedroni, que se llama Cuna, que pareciera que no tiene nada que ver, pero también en la cuna y en el útero hay una oquedad, y hay cavernas que generan vida, como las geodas, que generan vida adentro de sus grandes vacíos, huecos, acuosos, luminosos. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer vea cortar el paraíso para colgar del techo, como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que se oiga tu martillo, está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer lo enjuague, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su oquedad de nido. Otra forma de ver la oquedad. Bueno, tengo tanto para contarles, pero vamos a ir de a poco. Vamos a entrar de a poco en la caverna. Vamos a entrar de a poco en el brillo de las gemas, de las piedras preciosas, de las grandes rocas, donde también hemos adquirido la costumbre de hacer de ellas monumentos, o con ellas monumentos. Vamos de a poco. Hacemos una pausa, nos quedamos con esta imagen de la oquedad como el lugar donde surgen las piedras. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación 1 a 1, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios
e intercambios culturales. Centro comunitario, Centro de Luz, Fundación 1 a 1. Aquella tarde del verano, sentada frente a un apetitoso licuado de frutas, me di cuenta de que los encuentros con Marian fueron menos asiduos en esta temporada. Mientras sorbía entusiasmada la dulce ambrosía de duraznos, bananas, naranjas, la imagen de la solitaria y excéntrica escritora, la que se comunica con un ser multidimensional, no siempre en dulces términos, muchas veces confrontando sus ideas racionales con aquellas que su interlocutor le propone. Tal vez más ligadas al campo de la espiritualidad, o si se quiere, al de la máxima sapiencial del conócete a ti mismo. Con el último sorbo decidí regresar al nido y buscar el cuaderno de Marian, para saber si allí había alguna clave que me permitiera comprender sus largas ausencias en los lugares conocidos donde la podemos encontrar. Esa tarde hice consciente que no sabía dónde vivía. ¿Dónde vive Marian? ¿Cómo era su casa? ¿Viviría en los fondos de una gran casona de estas antiguas del pueblo, pobladas por historias vernáculas de todo calibre, amores contrariados, familias diezmadas por la pesadumbre, hasta condesas, herederas de fortunas abismales que dieron origen a todo tipo de leyendas? Quizás viva en una de esas cabañas que se adentran en el monte, en las faldas del cerro, hechas de barro y paja, con techos de troncos y vidrios coloridos. Lo que creo que es indispensable para ella es disponer de una chimenea invernal o una salamandra. La imagino cubierta con un acolchado de colores tejido al crochet, medias de lana gruesa y un libro a medio leer, sentada frente a la salamandra. Así llegué a mi casa y al cuaderno de Marian. Pero, ¿qué buscaba? Recorrí las hojas una a una, tan llenas de dibujos a lápiz y de mensajes encriptados, de una letra apretada que cambiaba de una página a otra. A veces era redondeada, a veces en estilo inglesa, y cuando ponía énfasis en algún renglón en la letra, se convertía en mayúsculas de imprenta. Como dije, las páginas estaban escritas en lápiz, de granito, no menor a un HB, le dije. En cualquiera de sus versiones, ella es del tipo que aprecia la impecabilidad en las obras, aunque sean más pequeñas, aquellas que no llamarían la atención de nadie más que de ella misma. Algo sí me llamó la atención, y es que al volver las páginas, sobre el ángulo derecho, al margen, en el superior, una especie de minúsculo arco iris le daba un tono al color del blanquinegro resultante de hojas y lápiz. Lo singular era que este pequeño arco se componía solo de 3 colores: amarillo, rosa y celeste. Y aún no comprendo a qué se deben,
¿Será su código secreto? ¿Los colores que más le gustan? Esta será una de mis fastidiosas preguntas, esas que ella recibe con su cara de no entiendo cómo no lo sabe. Cerré el cuaderno y me concentré en el siguiente paso. Lo abriría como ella me relatara en su momento, esa especie de ritual que llevaba a cabo con un libro muy particular que la acompañó durante varios años en la búsqueda de respuestas a su mundo espiritual. La respuesta del ángel. Respiré profundo y lo abrí. Mis ojos se posaron en una imagen etérea de una figura humanoide, femenina, parada sobre un manto de estrellas, que elevaba su mano hacia lo alto, y de la mano surgía una flecha que en su recorrido se abría en 7 direcciones, hacia una especie de sol de rayos luminosos en forma de esfera. Al costado de la imagen se podía leer: la síntesis eres tú, en ti está todo, cada uno de los átomos que te constituyen contiene la génesis del todo. Entonces solo dirige la flecha al centro mismo de la fuente. Conéctate conmigo, derramaré chispas que enciendan cada una de las partes de tu estructura y serás el amor que se manifieste en una mirada, un soplido en el viento, una palabra o la sola intención de darle luz a lo que permanece oscuro. Es hora. Es hora. Dejé el cuaderno en mi regazo. Una onda expansiva de emoción me atravesó la espalda. Sentí que cada palabra era para mí, para este momento mío. Pero una oración en particular resonaba en mi cabeza con fuerza inusitada, o la sola intención de darle luz a lo que permanece oscuro, o la sola intención de darle luz a lo que permanece oscuro, darle luz a lo que permanece oscuro. Y como por arte de magia, una imagen. En realidad, una escena de mi vida pasada llegó de improviso. Me encontraba recorriendo las minas de Wanda, o de Banda, en la zona de Misiones, en medio de una selva exuberante y a la vez acogedora, con verdes intensos y su tierra colorada. Los guías daban precisiones acerca de lo que veíamos. El cristal de roca es transparente y se lo conoce como el falso diamante. La pirita es el oro de los tontos. La amatista violeta da energía positiva y tranquilidad. Le ayuda a quienes sufren de insomnio. El cuarzo rosa es la piedra de los amores, en la familia, la armonía. La turmalina negra es protectora. El ágata verde representa el amor y la fortuna. Pero algo surgió en mí aquella mañana, una especie de dolor, de tristeza. Algunas piedras habían dejado en su veta profeso, generando una especie de puesta en escena para los turistas, para que las veamos, para que veamos las vetas. Me detuve frente a un hueco en la roca, una especie de agujero negro con ribetes morados. Una guía detrás de mí dijo: «Voy a introducir la mano. Notará la formación en estalactitas y estalagmitas». Y yo ya no la escuchaba. Sentía la profanación, como que un lugar sagrado había sido profanado, porque de eso se trataba. Y nuestras manos penetrando una y otra vez en ese recinto donde miles y miles de años de oscuridad habían dado lugar a la luz que se imponía pacientemente, cristalito a cristalito, a darle forma a los más diversos seres luminosos, que cargaban la única propiedad de ser luz. Ni benéficos para el insomnio ni para curar el catarro, solo seres que hacen luz en medio de la oquedad.
del vacío creativo, del amoroso útero de la tierra. La guía no perdió su tiempo conmigo y me dejó a solas, aclarándome que no me detenga mucho porque retrasaba el grupo. Entonces, una lágrima rodó por mi mejilla y supe lo valioso que resulta el silencio, la oscuridad nutritiva y el amasado del tiempo para lograr que la luz se materialice desde dentro de nosotros, derramándose en lo que nos rodea. Entonces comprendí el dibujo de Marian, una flecha elevándose hacia la luz, recogiendo más luz para llevarla nuevamente a la oscuridad, y así cíclica y eternamente. Eso y solo eso es lo que nos hace libres. La intención permanente de darle luz a lo que permanece oscuro. Ahora sí cerré el cuaderno. Lo cerré, intentando recuperar el mismo gesto con el que Marian seguro lo cerró luego de hacer este dibujo, sonriendo con la información incorporada y volviendo a la oquedad madre de la luz. Porque es un don, me dije, es un don que todos trajimos, todos llegamos con el don de darnos luz y darnos a luz y brillo, como piedras preciosas en el momento de mayor oscuridad. Y claro, si hablaba de dones, ¿de quién me tenía que acordar? De aquel que escribió en medio de su propia oscuridad, en medio de la ceguera. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima el reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las algas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey de fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra. Con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes muchos libros y las sombras. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Si un ciego puede escribir con esta capacidad de mostrarnos la luz que surge de la oquedad, nosotros, que todo lo tenemos y que todo lo trajimos, ¿por qué no nos damos a explorar nuestras propias geodas y sacar a la luz nuestras piedras preciosas? Algo así. Bueno, nos vemos en la próxima fabulería.